¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andas? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, programa cargado el de hoy. Vamos a hablar con Óscar Botinelli sobre la situación política del país. Hay quienes plantean que hay crisis, hay quienes dicen que ya está todo resuelto, pero la realidad es que salieron 2 ministros y un subsecretario. Bueno, le vamos a estar preguntando a ver qué le parece lo que está ocurriendo. Por su parte, Mariana Cianelli, nuestra compañera Mariana Cianelli, nos trae un informe sobre contrataciones directas, también tema en el tapete, en todas las intendencias del país. Y para empezar vamos a conversar sobre el proyecto de ley de medios, porque obtuvo la aprobación en la Comisión de Industria de Diputados, ahora pasa a pleno, pero bueno, ¿qué es lo que se plantea? ¿Cuáles son las diferencias con el anterior? Con eso arrancamos. Muy bien, recordándoles además que nuestro WhatsApp es para recibir vuestros mensajes por escrito, breves y con firma, y quedamos todos felices. Estamos hablando siempre del 092-374-089. Bien, a poco menos de 1 año y medio para que termine el gobierno, les decíamos, la Comisión de Industria de Diputados logró aprobar hoy el proyecto de una nueva ley de medios. El texto deroga la ley de medios actual y, entre otras cosas, aumenta la cantidad de licencias que puede tener una persona física o jurídica o un grupo económico. Una persona o grupo no podrá tener más de 4 licencias en la zona metropolitana y 6 en el resto del país. Estamos hablando para televisión abierta y radio, ¿no? Frecuencias de radio y TV. Repito, 4 tope en zona metropolitana, 6 tope en el resto del país, cuando el tope actual, el de la ley de 2014, era 3 para todo el Uruguay. Sobre este tema vamos a conversar con Gustavo Gómez. Gustavo es director ejecutivo de Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. Buenas noches, bienvenido y gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué día? Comencemos por un primer pantallazo. ¿Qué primera visión tenés sobre esto que se aprobó hoy y que pasa a plenario, ¿no? Bueno, primero, para dar una idea, la mitad de los artículos derogados. Es una ley de 200, estamos hablando de una ley de 90, para que tengan una idea de volumen del recorte que hay. Perdón, ¿de la ley anterior? De la ley vigente. De la ley vigente, claro, de la que Porque aprobó todavía, la que impulsó el lo que Frente dicen Amplio. ustedes, todavía está en la comisión, falta el pleno de diputados, Senado. Seguimos expectantes de que no se vote finalmente esto. Pero para que tengan una idea de lo que se votó, la mitad marchó. Desde el punto de vista del contenido, lo más importante yo creo que es lo que señalan ustedes. Se flexibilizan los límites de lo que una persona, una empresa o un grupo puede concentrar en materia de medios. Se duplica en radio y televisión y se pasa de 3 a 8 en televisión para abonados. Se eliminan todos los mecanismos y los organismos que hacen control de cómo se otorgan las licencias de radio y televisión. O sea, con la importancia que tienen los medios, los estados siempre tienen alguna tentación respecto a cuando se entrega una radio y una televisión para premiar a los buenos, o los míos, o para castigar a los que van a criticar. Tener controles, tener transparencia es clave. Todo eso también vuela de... O sea, eso va a quedar en manos del Poder Ejecutivo con asesoramiento del URSEC. Nada más, sin consultas públicas, sin que podamos tener información sobre ley... cómo se procede, cuáles son las propuestas. Se elimina un organismo que está integrado por empresarios, universidades y sociedad civil, que hoy en día está mirando todos los procedimientos, cuando van a otorgar una, cuando van a renovar otra, cuando... Todo eso lo está mirando alguien. ¿Eso llegó a funcionar? Está funcionando. Está funcionando en los hechos. Pero lo quieren eliminar. Ahora se hacen consultas públicas. Cuando alguien le vende una radio a otra, o una televisora a otra, aparece en la web del ORSEC, obligado por la ley de medios actual, que toda la información de quiénes son, qué es lo que proponen, y se abre un periodo para opinar, para decir estoy a favor, estoy en contra. También se elimina. ¿Cómo se justifica quitar eso? Porque si es por sentido común, uno diría, es algo útil, obviamente, para toda la ciudadanía, saber en manos de quién están los medios. ¿Qué dicen? ¿Por qué sacarlo? Yo creo que en general este gobierno, con el tema de la transparencia, no se ha llevado demasiado bien. Y yo creo que esto es un tema de transparencia también, como tantos otros temas que estamos conversando hoy. Como decís vos, es natural, debería serlo, ser transparente respecto a estos temas. Pero el hecho es que esto lo eliminan todo, todo. Arrancan con todo. La Institución de Derechos Humanos tenía funciones, el organismo llamado Chasca, que es este organismo honorario, asesor, con múltiples partes interesadas, que controla el procedimiento, las consultas o audiencias públicas, todo eso marcha. O sea, mayor capacidad de los grupos más poderosos de tener más medios y como contrapartida más opacidad en la forma que los gobiernos entregan frecuencias o permiten las ventas. No es una buena señal para una democracia.
Me quedo pensando con esto de que, claro, quien hoy es gobierno, mañana puede ser oposición, esto va y viene y es muy cambiante. Sin embargo, el gobierno actual igual prefiere hacer ese cambio, aunque el día de mañana o de pasado mañana ese poder desde el Ejecutivo lo tenga otra fuerza política. Lo cual es un peligro, porque hay que hacer Claro. las leyes para cualquier gobierno. No, esto tiene que ser así para cualquiera y justamente deberían razonar al revés, o como estás diciendo vos. Miren que capaz que el próximo gobierno pierden. Bueno, pero ¿Van a entregarle este poder al nuevo gobierno? Yo no lo entregaría. si fuera para beneficiar a las empresas de comunicación, a los empresarios de la comunicación privada, ahí podría tener una explicación, que a ellos no les importe quién gobierne y como en su momento dijo Mujica, entre criollos nos arreglamos. Eso es una muy buena explicación. Para el sentido, frente al sentido común, ese es otro funcionamiento lógico. Es decir, yo creo que hay obviamente una afinidad entre gobierno y empresas. Este proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, lo dijo Álvaro Delgado en el 2020 cuando presentaron el proyecto, lo discutimos con los empresarios. Y es más, yo lo he dicho acá, lo he dicho de otros lados, esto lo han escrito empresarios. Artículos de este proyecto de ley. Del proyecto de ley. Walter Romay, de Canal 4. Entonces, claro, es funcional. Sin duda alguna, a los grandes empresarios del país, este es un proyecto que les viene muy bien, en todo sentido. ¿Qué pasa con el Grupo Clarín? Bueno, no solo grupos nacionales, ¿ves? Porque ahí también hay extranjeros y hay artículos que refieren también a lo que es los medios en poder de extranjeros, Es que ¿no? Cambia. este proyecto, los legisladores de la comisión, en particular de Cabildo Abierto Particularado, van a ver que defienden que tiene mejoras respecto al proyecto original. No puedo decir que no. Lo del Poder Ejecutivo era peor, quiero decir. O sea, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, no ponía límites en la concentración de televisión para abonado. Todas las que quieras tener, lo que la billetera te alcance. Este proyecto que se aprobó hoy en la comisión permite hasta 8 licencias de televisión para abonados. Lo increíble es que el 8 no es un número arbitrario. Es justo la cantidad de licencias que tiene el Grupo Clarín en Uruguay. Pero tenía entonces, había una ilegalidad, hay una ilegalidad. Totalmente. A vista y paciencia de la ORSEC. La ORSEC sabe, tiene constancia absolutamente clara, literal, porque acá no hay testaferros, de que los mismos dueños de las 8 licencias que tiene el Grupo Clarín, ¿no? Son los mismos las 8 veces. O sea, no hay ni siquiera que puse a mi madre a un abogado, los 8. Entonces, lo que están defendiendo quienes impulsan este cambio en el proyecto, en la ley nuestra, actual, vigente, para 8, es para blanquear la situación de Clarín. Porque hay un detalle interesante también para aclarar, Gustavo, porque la ley 19.307 de 2014, como siguió siendo discutida, hubo recursos de inconstitucionalidad y veíamos justamente y claramente que había algunos artículos y aspectos que se aplicaban y otros no, quedaba la duda, a mí por lo menos, bueno, ¿está toda reglamentada? ¿No? ¿Está toda vigente? Estaba toda vigente y funcionando, es decir, los artículos que no se respetaban era porque no había una voluntad de respetarlos. En este momento, la legislación, hasta que la Que cambien... no se respetan, hasta hoy digo, y hasta que se Estamos en apruebe. democracia, yo estoy defendiendo la democracia más allá del cambio de gobierno. Por supuesto que este nuevo gobierno, esta nueva mayoría parlamentaria, tiene todo el derecho de cambiar la ley de medios Por supuesto. porque no les gusta. Pero mientras tanto la tiene que aplicar. Y no se ha aplicado. No se aplica. Pero digo, no estoy diciendo claramente, no es porque no saben. Tienen constancia en expedientes de que el Grupo Clarín está ilegal porque se permite solamente 3 medios, 3 licencias, y este grupo tiene 8. Tampoco se aplicó entre 2014 y 2020 esta ley. No se aplicó en el periodo pasado, en el último año, porque la ley, no los 5 años, porque la ley decía, como cambia la regla de juego, decía, a los grupos que ya están, que pasan el límite, no los voy a expropiar de un día para el otro, a cambiarles las reglas de juego. Tenés 4 años de los 5 que tengo gobierno para venderla, para transferirla, para adecuarte al límite máximo de 3 licencias. Pero el último año del último gobierno no se aplicó tampoco la ley. Quiero leer algo que escribió hoy Marcelo Pereira en La Diaria. Dice, la resurrección del proyecto de la calle Pou se produce en un momento muy particular. Por un lado, la coalición de gobierno nacional afronta un enorme escándalo debido a revelaciones, denuncias y descargos falaces sobre el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y las maniobras realizadas para ocultar información al respecto. En estos días, una proporción importante de la ciudadanía busca información en los medios sobre el escándalo para entender qué pasó
y de quiénes fueron las responsabilidades. Por otro lado, estamos a menos de un año de las próximas elecciones. Los partidos comienzan a planificar sus campañas y está cerca el momento de negociar cuánto les cobrarán las emisoras de radio y televisión por el uso de espacios publicitarios. Justo en esta coyuntura, el oficialismo se acuerda de un proyecto cuya aprobación reclaman desde hace años los dueños de los grandes medios. Cuesta mucho creer que se trate de una mera coincidencia. ¿Cómo ves tú la mirada de Marcelo Pereira? Sí, yo creo que es un razonamiento verosímil. Cada vez que nos acercamos a las elecciones, los medios de comunicación tienen más peso sobre la clase política y efectivamente las presiones se hacen más intensas. Por ejemplo, en los hechos lo pueden ver. Este proyecto de ley que ha votado hoy eliminó todo lo que es la propaganda electoral gratuita. Un montón de plata. O sea, estamos ahora de la mano de que por favor se pongan de acuerdo los partidos políticos para aprobar la ley de financiamiento de partidos políticos, que es el otro gran tema, donde el Partido Nacional ni siquiera se ha expresado, no se sabe si va a votar. Pero están avanzando Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Independiente, Frente Amplio para votarlo. Ahí está incluido minutos gratis de publicidad. Pero podemos quedarnos en el aire, ¿no? Si eso no se aprueba, porque ahora lo derogaron. O sea, estamos hablando de mucha plata. Esto hace rato que se sabe que no es un tema de libertad de expresión. Una nueva ley para que haya más libertad de expresión porque la otra era mordaza. No es cierto. No es porque sea inconstitucional. No es cierto. Eran 8 artículos de 200. Acá hay temas de dinero. Cuando acá todos los años el gobierno le exonera del pago de canon y tasas a los medios de comunicación, sobre todo los más grandes. Cosa que va en el nuevo proyecto. Hasta ahora la ley exige que todos los años paguen por el uso, por ejemplo, del espectro que utilizan para hacer negocio. Negocio legítimo, pero es un bien de todos nosotros. Paguen algo, nunca habían pagado nada. Ahora la ley les obliga a eso. Todos los años este gobierno les exonera, en el sentido de, no te voy a cobrar este año, te voy a empezar a cobrar el año que viene. Todos los años lo mismo. Primero la pandemia, después otros argumentos. Ahora ya directamente lo quitaron. O sea, si te empiezas a sumar exoneraciones por no pago de este canon, si no va a tener publicidad, propaganda electoral gratuita, estamos hablando de mucho dinero. Le das más licencias, les otorgás más capacidad de comprar más medios sin que sea ilegal. No es un tema de libertad de expresión, es un tema de plata. Bueno, hubo también compras de Antel, ¿verdad? A los canales privados. Claro, hay una política general donde hay otros ingredientes. Una ley te marca, o sea, vos podés un decreto de exoneración todos los años. Si lo eliminás en la ley, claro, ahorrás burocracia, digamos. ¿Qué consecuencias tiene la concentración de medios? Claramente en la libertad de expresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en principio todos podemos hablar, pero si unos pocos tienen capacidad de marcar de lo que se habla en un debate público, en un proceso electoral, no hay libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es del dueño de todos esos medios que tiene todos los mecanismos posibles para decir lo que quiera. El resto no. Pero además, la libertad de expresión no solamente el derecho a expresarse, sino también es la libertad de buscar y recibir información de una diversidad de fuentes de información. Un monopolio o oligopolio te limita drásticamente la capacidad de tener como ciudadana, como ciudadano, acceso a una diversidad de puntos de vista. Si solo 3 grupos económicos en este país, radiales, concentran el 75% de la audiencia de AM en Montevideo, no importa si son buenos, malos, si son de izquierda o de derecha, desde el punto de vista de la calidad democrática, eso es un problema. No solamente de competencia económica, porque obviamente esos 3 grupos compiten de manera desigual con los medios más chicos, sino desde el punto de vista de la calidad democrática, porque podrían, en principio, tomar decisiones coordinadas para marcar el debate público para un lado y para el otro. No es un tema de personal, del carácter de las personas que están a cargo, sino de que para que haya libertad de expresión, un sistema de medios diverso y plural es fundamental. Por las dudas que a alguien se le ocurra aprovechar, tener tanto poder para marcar de qué se habla, de qué se discute, por ejemplo, en las elecciones del año que viene. Y respecto a esto, ¿qué postura tienen desde Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que son los dos que tú mencionaste que un poco se alinearon con la oposición para cambiar algunas cosas? Mirá, yo creo que legisladores de esos dos partidos en la comisión intentaron hacer mejoras al proyecto original, trataron de suavizar, o sea, el proyecto original, como decía, era peor que esto. Esto es malo en materia de concentración, lo que venía de Álvaro Delgado era peor. Yo quiero destacar particularmente que fueron muy sensibles a los pedidos reiterados de la sociedad civil, por ejemplo,
para que aspectos importantes, menores en cantidad de artículos respecto a todo lo demás, tal vez sean 5, 8 de 200, pero que tienen que ver con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, eso por suerte se revirtió lo que traía el Poder Ejecutivo. ¿Qué era lo que traía el Poder Ejecutivo? Eliminaba la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, eliminaba el derecho de ustedes, periodistas, a lo que se llama objeción de conciencia frente al que manda. O sea, eliminaba derechos adquiridos de la población. Ya no solamente beneficiaba económicamente a los grandes empresarios, sino que además quitaba derechos. Legisladores como Sebastián Cal de Cabildo Abierto, Martín Melassi de Partido Colorado, con legisladores del Frente como Umpierres o Tinaglini, simplemente por ponerle nombre, aceptaron, estuvieron abiertos a hacer modificaciones al propio proyecto del Poder Ejecutivo, para que, dentro de ese panorama que yo les planteo, la verdad que inaceptable, desde el punto de vista democrático, al menos objeción de conciencia, todos los artículos de que protegían a la niñez se van a mantener, por lo menos en el proyecto aprobado esta mañana. El artículo que protege a las personas con discapacidad visual y auditiva se mantiene. No es mucho, pero quiero destacarlo porque es importante y ahí fue votado por unanimidad. Fueron de los pocos artículos que se fueron votados por toda la fuerza política. Gustavo, cambiando radicalmente el ángulo del cual vemos los aspectos económicos de esta ley y del accionar de este gobierno con los medios privados, podemos pensar también que estén atravesando un momento, más allá del toma y daca de favores, dejemos eso un segundo de lado, puede ser que estén atravesando un momento los medios tradicionales que estén precisando apoyos extra para sobrevivir frente al vértigo del cambio de formato, de comunicaciones, etcétera. Algo que se adujo también o se aduce en el mundo para permitirles a cableoperadores, por ejemplo, vender servicio de internet. Dice, bueno, que diversifiquen porque el cable se está muriendo. La televisión, la radio, tal cual las conocemos, están en problemas. Es verdad, y yo creo que merece política de Estado. Merece un diagnóstico más acabado, mayores estudios, pero básicamente vamos a terminar en que hay problemas para la sostenibilidad de los medios de comunicación y en particular, para los efectos democráticos, para la sostenibilidad de la actividad periodística. Digamos claro, todos los medios están mal, pero si es una computadora que pasa música en inglés por una computadora, me preocupa menos que si estamos hablando de un medio que contrata 20 periodistas para hacer. Eso está en riesgo. Lo que está pasando acá no es, no tiene por qué ser contradictorio. Incluso para los medios grandes debería haber políticas. Lo que ha hecho este gobierno no es una política de mantener la viabilidad y la diversidad de medios, sino favorecer, con ese mismo argumento, a unos pocos medios. O sea, cuando vos abrís un fondo concursable con recursos de todos nosotros para que haya dinero para producción audiovisual, eso es una política interesante, valiosa, que está bien que lo haga este gobierno. El problema es cambiar las reglas de juego para que los que ganen sean los programas de televisión del 4, 10 y 12. Y para que se queden con el 100% del fondo, el 4, 10 y 12. Y no se reparta, ¿se entiende, no? O sea, hablas del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Sustentable, FAPANS, que cambiaron las reglas en el medio del proceso. Pero no lo digo yo, el Tribunal de Cuentas, por unanimidad, por eso quiero marcar algunas coincidencias como la de la Comisión respecto a algunos temas como los artículos de niñez. El Tribunal de Cuentas tiene mayoría oficialista. Por unanimidad le dijeron, esto es impresentable. Presentaron programas el 4, 10 y 12, programas de formato extranjeros, que por los requisitos del llamado no se podían presentar, o por lo menos si se presentan, marchaste, ni te los miro. El mismo día que cerraba, cambiaron la regla de juego para aceptar programas de canales uruguayos de formato extranjero. Ganaron Bake Off, La Voz Uruguay, ¿Quién es la Máscara? O sea, no solamente les cambiaron la regla de juego para que concursen, que ya está mal, porque otros capaz que no se presentaron por las razones, sino que además el 100% del fondo, 80 millones de pesos se los dieron a los mismos 3 canales. Vos me decías lo de Antel, las exoneraciones que se están haciendo al pago de canon, a los que benefician son los grandes canales, porque por ejemplo las radios del interior no pagan canon. ¿Y los canales del interior? ¿Qué pasa? ¿En qué situación están con todo esto? Con unos problemas enormes de sostenibilidad, enormes. De hecho, lograron durante mucho tiempo sostenerse, porque gran parte de los programas de prime time eran repeticiones de los canales de Montevideo. O sea, con muy poca capacidad
de tener programación propia. Antes configuraban y ahora todavía forman parte de la red, ¿no? Que anteriormente eran dueños el 4, 10 y 12. Y lograron mantenerse, porque los programas principales, pero son de los medios justamente. Yo por eso digo, yo creo que hay que tener una política de Estado, de este gobierno, del gobierno que viene, ojalá que de acuerdo a los partidos, porque tenemos que buscar la manera de dar herramientas para la sostenibilidad de los medios y sobre todo de la actividad periodística. Lo que no podemos aceptar es la discriminación para favorecer a unos mismos privilegiados de siempre, que justo son los medios más concentrados del país. ¿Reparto parejo o reparto tratando de asegurar que sea más justo y que asegurar una diversidad de medios? Aplauso. Incluso casi te le digo, incluso al 4, 10 y 12. Pero solo al 4, 10 y 12, todo lo que hay, o todo lo poco que hay, eso no es aceptable, no es aceptable. Podemos pensar que ya lo grueso se procesó en comisión de diputados, ahora pasa al plenario de diputados, después comisión de Senado y plenario del Senado, ¿no? Pero ya sé, no tenés la bola de cristal, pero que estando permanentemente empapado en el tema y en diálogo con los protagonistas políticos, estos cambios que se hicieron, ¿podemos esperar más o menos que la cosa se apruebe así ahora? Ojalá que podamos cambiar alguna cosa más, pero por lo menos que esto que se logró en la comisión se mantenga en cuanto a esto de los derechos de las personas. En el resto, en el grueso, en lo más importante del negocio, no creo que haya cambios. Acá lo que cambió el tono terminó la rendición de cuentas y Álvaro Delgado se juntó con Manini y Ríos, esto es público, y dijeron, bueno, después de la rendición de cuentas nos vamos a sentar a negociar, porque hasta ahora Cabildo Abierto era el que trancaba la decisión. Ahí hubo algún cambio, no sé por qué, pero efectivamente eso generó un cambio. Yo espero que todavía tengamos tiempo en diputados o en Senado de que esto no avance más. De avanzar un poquito más en derechos ciudadanos no, y no que tanto no se en vote, derechos que no avance más, que en algún momento no... Que no se vote esta ley. Yo, por ejemplo, voy a de esas cosas, Cabildo Abierto siempre, y el general Manini Ríos siempre tenía un discurso contra la concentración de medios, siempre, en programas de televisión. ¿Va a aceptar esto? O sea, ha tenido siempre una posición Cabildo Abierto nacionalista, en contra de hecho ha defendido ante él, contra las empresas extranjeras. ¿Va a permitir que se vendan las televisoras, como este proyecto permite, a empresas extranjeras? ¿Va a blanquear la ilegalidad de Clarín, una empresa extranjera? Te estoy diciendo cosas que yo he escuchado a Cabildo Abierto y al dirigente máximo de ese sector. En principio deberían ser cosas que van en contra de lo que ha dicho hasta ahora en programas públicos. Tal vez cuando llegue al Senado tengamos la chance de que ahí donde tiene más poder el general Manini Ríos no deje pasar esto que para mí es inaceptable para la democracia. Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, muchísimas gracias. Es un placer. Está mal que lo digamos nosotros, pero tiene un cuadrazo la letra chica. A continuación, entra a la cancha Mariana Cianelli, periodista y colaboradora estable de este programa. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Contrataciones directas o designaciones directas, como se le quiera llamar, sabemos de qué hablamos. Ha estado arriba de la mesa luego de esta cuestión de Salto Grande, muy fuerte por ese lado. Pero bueno, ¿cómo estamos en este mecanismo en general en el país y qué organismos o qué patas del Estado lo usan con más frecuencia? Bueno, las designaciones directas han sido utilizadas frecuentemente por las intendencias a lo largo del tiempo. En el último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil sobre el año pasado veíamos que los gobiernos departamentales en un 67% de las altas, es decir, de los ingresos, fueron a través de este mecanismo, ¿no? Es bastante grande el número en comparación, por ejemplo, si lo vemos con el Poder Ejecutivo que utiliza este mecanismo en 0,6% de los casos. Diferencia. Es bastante grande la diferencia porque es un mecanismo que se utiliza históricamente en el caso de las intendencias. Si vemos esa globalidad de las altas de los gobiernos departamentales, como decía, teníamos que un 67% son por designaciones directas, es el principal mecanismo, después le siguen los concursos, en un 30% ya es menos, y los sorteos bajan a
un 3%. Después hay otros mecanismos, pero básicamente esos son los 3 principales mecanismos que utilizan los gobiernos departamentales. Si vamos a lo que es todo el Estado, vemos que el principal mecanismo son los concursos con un 38%, después le siguen las listas de aspirantes con un 36% y recién en un tercer lugar están las designaciones directas en un 15%. Eso como una globalidad, con un pantallazo de lo que pasó el año pasado, como para tener una idea, diferencias entre gobierno departamental y Estado en general. Sí, me impacta, te digo la verdad, Ale, más allá de que sea una herramienta de todo el Estado, es claramente de un perfil departamental, de las intendencias, ¿no? Sí. O sea, las intendencias le dan como quien lave y no tuerce a estas designaciones directas en comparación con los otros. Hablando justamente de las 19 intendencias, si las miramos una por una, ¿cuáles son las que más usaron este mecanismo? Bueno, a partir de los informes anuales de la Oficina Nacional de Servicio Civil que se anexan con las rendiciones de cuenta, hicimos un pantallazo de lo que han sido la totalidad de las designaciones directas en los últimos 3 años. Si vemos ese número de la totalidad de los departamentos, la intendencia que lidera el ranking es la intendencia de Soriano, es la que más utiliza este mecanismo, está liderada por el nacionalista Guillermo Besossi y registró en este periodo 1.011 altas por este mecanismo. Después, en un segundo lugar, le sigue la intendencia de Artigas, con Pablo Caram a la cabeza también del Partido Nacional, con 534 designaciones en el periodo con este mecanismo. En un tercer lugar está la intendencia de Cerro Largo con 501 ingresos a través de este mecanismo, y en un cuarto lugar aparece la intendencia de Salto del intendente Frente Amplista Andrés Lima con 469 ingresos por este mecanismo. Es importante hacer algunas aclaraciones de estos números que estamos manejando. En particular, que en los informes uno puede ver las altas por designaciones directas, o sea, sabemos cuántas designaciones, como estoy diciendo, hubo año a año, pero no podemos ver las bajas por este mecanismo, o sea, no sabemos cuántas de esas designaciones directas terminaron bajándose, digamos. Claro. Año a año, que es algo que pasa con las intendencias, que las intendencias utilizan este mecanismo de altas por designaciones directas un año y después te doy la baja al finalizar el año y te vuelvo a dar el alta. Es algo que se utiliza habitualmente. Tampoco podemos saber si son las mismas personas que ingresan por designaciones directas a través de este mecanismo que decía. Después, la otra apreciación que es importante aclarar es que no se ve en el ranking a La Valleja. ¿Por qué? Porque hubo un error en el procesamiento de datos del informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, donde se computó de más las altas de esta intendencia, justamente porque utiliza mucho este mecanismo de altas mensuales, que eso puede ser cuestionable o no la utilización de ese mecanismo, pero fue lo que explica que tuviera un número exponencial. Sí, claro. Exorbitante. Y después lo otro es que intentamos comunicarnos con los intendentes que lideran de alguna manera el ranking para saber, bueno, por qué se utiliza este mecanismo con mayor frecuencia, por qué se apuesta, ¿no?, como principal mecanismo a las designaciones directas. ¿Cómo no fue? En particular con Besossi, no tuvimos respuesta de la mayoría, sí nos respondió Pablo Caram de Artigas, y él, la explicación que nos daba era que en el caso de su intendencia tiene un 70% de ejecución de obras y lo hace todo con recursos de las intendencias, con funcionarios de las intendencias. También le preguntamos, bueno, ¿por qué se utiliza este mecanismo y no se priorizan los concursos, por ejemplo? Y su respuesta fue por un tema de tiempos. Él ponía el ejemplo que en Artigas se están llevando adelante determinadas obras que tienen que terminar en diciembre y los concursos de alguna manera demoran un tiempo más en concretarse. Más allá de estos números absolutos que veíamos, evidentemente uno piensa, bueno, ¿y cómo pesa el número relativo? Es decir, más allá de si son 500 y pico, bueno, 500 y pico ¿de cuántos? Es decir, ¿qué relación hay entre contrataciones o designaciones directas y plantilla general de cada intendencia? ¿Quiénes lideran ahí?
Bueno, ahí hay ciertos movimientos en el listado, se mantienen y de todas maneras las intendencias que comentaba. Es importante porque en términos relativos se ve el peso, ¿no? Significativo de las designaciones directas en relación, claro, ¿no? a la plantilla, que también es la totalidad de vínculos que tiene la intendencia, ya sea funcionarios públicos u otros contratos. Eso fue un poco lo que analizamos y utilizamos el promedio de los últimos 3 años de las plantillas para que fuera, digamos, compatible. Bien. Ahí tenemos que la Intendencia de Soriano utiliza este mecanismo en un 64% en relación a su plantilla, sigue liderando el podio. Después está la Intendencia de Artigas. Pero se nos despegó Soriano ahí, ¿no? Soriano se despega. Después está a la mitad la Intendencia de Artigas con un 35% en relación a su plantilla. Cerro Largo con un 30% y ahí sube Tacuarembó en un 27% junto a Salto. También es interesante ver qué pasa con las intendencias en relación a las designaciones directas, en relación a las plantillas de las intendencias que menos tienen designaciones directas. Entonces tenemos en últimos lugares a Paysandú, a Canelones, a San José, a Maldonado y a Montevideo, que es la que menos designaciones directas en relación a su plantilla tiene. Hay en el Parlamento un proyecto del senador colorado Adrián Peña que busca organizar esto legalmente, porque nadie discute la legalidad de esto, ¿verdad? No, es legal, es un mecanismo válido que se puede utilizar. Estamos dando un pantallazo de algo que es legal y que después, bueno, se opinará si es pertinente o no, si es mucho o no es mucho. ¿Qué pasa con el intento legal de hacerlo ilegal? Es decir, de cambiar como para que los concursos predominen en todos los casos. No parecería tener mucha viabilidad. Capaz que esto puede cambiar con los últimos hechos vinculados a la entrega de pasaporte de Marcet y uno se pregunta cómo estará conectado. Me dejaste pensando eso, sí. Pero tiene que ver con el tema de la transparencia, ¿no? Que es algo que está pesando mucho y que en el Parlamento se está hablando mucho. Entonces, bueno, ¿qué proyectos, qué iniciativas se pueden promover en aras de la transparencia? Y surge, por ejemplo, financiamiento de partidos políticos, este proyecto de alguna manera empieza a ganar agenda, pero decía que en principio parecería no tener mucha viabilidad porque buena parte del Partido Nacional está en contra. Y recordemos que el Partido Nacional tiene un gran peso en el interior. Es el partido de los intendentes del país, exacto, básicamente, que exacto. tiene más intendente por lejos. Exacto. Entonces, bueno, Sergio Botana, que fue exintendente de Cerro Largo, ya se pronunció en contra. Los intendentes de Paysandú, Nicolás Olivera y Alejo Umpierres de Rocha, también manifestaron discrepancias con el proyecto. El argumento que manejan en particular es que este proyecto estaría violentando la autonomía departamental. Entonces, bueno, necesita mayorías especiales este proyecto. Entonces, por ese lado, el Partido Nacional parecería que no estarían todos los votos. Cabildo Abierto lo mira con simpatía y el Frente Amplio hoy, el senador José Carlos Maía, justo se refería a este proyecto, se trató en la comisión y decía que el Frente Amplio desde ya da sus votos para que se apruebe la iniciativa en esta cuestión, ¿no?, de aras de la transparencia, en la búsqueda de la transparencia, y también recordaba que la oposición ha presentado proyectos en este sentido. El más reciente fue un artículo en la última rendición de cuentas a propuesta de la vertiente artiguista para que se vuelvan obligatorios los concursos y sea el mecanismo por el cual se ingrese a las intendencias. Pero bueno, no prosperó porque no contó con el apoyo del oficialismo. Ahí hay matices, ¿no? No es lo mismo que sea concurso obligatorio siempre. Exacto. Limitar muchísimo. O sea, habría también para negociar matices ahí. Pero claro, las intendencias son las intendencias, defienden su espacio y su poder de decisión, ¿no? Exacto, exacto. Mariana, muchas gracias. ¿Algo más? ¿De que me estoy olvidando de algo? ¿Nos estamos olvidando de algo? Por ahora. Hasta la próxima. Gracias. Ingresamos en el tercer y último bloque de La Letra Chica, recibiendo a Óscar Botina, el politólogo y presidente de Factum. Óscar, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Nuevos viejos temas hablaremos hoy. Comencemos por algo que ocurrió ayer en el Parlamento. El Frente Amplio
propuso tratar el caso Marcet como un asunto político. Esto no caminó. Desde el oficialismo se emitió una declaración que quiero leer una partecita. Dice: la crisis política quedó debidamente resuelta con la intervención y las decisiones del presidente de la República. Y luego en otra parte señalaban las cuestiones que quedan por dilucidar están en el ámbito de la justicia. Menciona la cuestión de la crisis política. ¿Hubo una crisis política? ¿Hay una crisis política? Bueno, por orden. Primero, respecto a la sesión y otras yerbas. Ayer, en un momento, hubo un debate entre Graciela Bianchi y senadores del Frente sobre la reunión en la Casona del Prado. Yo ando con la idea, y no solo yo, algún senador ya lo ha dicho por ahí, senador del oficialismo, que hubo 2 reuniones. Y por lo tanto que haya algún teléfono descompuesto cuando... Que Bianchi se refiere a una, pero hubo otra además, claro, donde quizás se trataron otros ella temas. Me parece que se refiere a una reunión que hubo en una casa de eventos en Avenida 19 de Abril, de la cual yo tuve noticias que fue previo a la interpelación y tuve de senadores que estuvieron ahí. Hubo senadores blancos, colorados y cabildantes, la gente del Ministerio del Interior, ministro, viceministro, director general, lo mismo de Relaciones Exteriores, y de Presidencia. Creo que no estuvo el presidente, estuvo la FLUF, sí. Y no sé si estuvo alguien de Secretaría de Presidencia. Y esa reunión, la impresión que tengo por lo que recibí en aquel momento y hablé hoy con algunos senadores, es que no recibieron los senadores oficialistas ninguna información diferente a la que recibieron en la sesión del Senado. Lo único que le adelantaron con la estrategia, que tenía como un elemento central la culpa es de Mujica. Es decir, todo esto es por culpa de un decreto, resolución de 2 gobiernos anteriores. Que habilitaba dar el pasaporte, se refiere a que eso. obligaba. Que fue toda la tesis de Guillermo Maciel en la interpelación, todo un análisis minucioso de artículo por artículo. Bien. Pero el audio, yo lo escuché de vuelta ahora, hace un rato, de Bustillo, la conversación Bustillo con H. Habla la casona del Prado del Ministerio del Interior. Y además da la impresión que esa fue una reunión solo de gente del Poder Ejecutivo, que no había senadores. Y que ahí es donde se habla, creo que es H que habla, Carolina H., que se habló de ocultar, destruir, pero algo por el estilo. Por lo tanto, se está hablando de 2 reuniones distintas, probablemente. Esto lo investigará Fiscalía, porque ahí se necesita 1, 2, 3 Sherlock Holmes, Watson, etc. Pero no es ningún disparate que se esté hablando de cosas distintas. Y esto no es nada menor. Una reunión más pequeña con... Más pequeña incluso que los propios senadores, no solo el oficialismo... No estuvieran enterados. No solamente, claro, me refiero socios, colorados, cabildantes, sino los propios senadores blancos de repente no estuvieran enterados de todo y la información parcial también la hayan tenido los senadores blancos, ¿no? Que parte del enojo que demostraron muchos es que ellos también, no solo colorados y cabildantes, sintieron que a ellos los metieron en la defensa de algo y resulta que había cosas que no les habían dicho, ¿no? Fue muy claro en estos días el enojo de unos cuantos senadores blancos. Que lo que jugaron sí fue a recaer toda la culpa sobre los ministros, viceministros y exculpar al presidente de la República y sí recaer sobre la FLUF. ¿Esa es una estrategia que se repite? ¿En qué sentido? El hecho de que se ponga la responsabilidad, o sea, por un lado, que en el discurso del presidente esté lo de la responsabilidad última es mía, pero por otro lado, las cabezas que ruedan sean de ministros, subsecretarios. Bueno, el presidente lleva una estrategia que en general le ha sido exitosa hasta ahora, basada en... los hechos son mucho más menores de lo que se dice. La minimización, que luego va acompañada al término de que se apaga el ruido inmediato y aparece otra cosa. De alguna manera fue
cuando termina la conferencia de prensa, bueno, la vida sigue o algo por el estilo, vamos a inaugurar el Hospital del Cerro, que es, bueno, esto se cerró, abrimos otra cosa. Otras veces la otra cosa eran cosas ruidosas también, que permitían cambiar el foco. Acá era difícil, porque además acá hay un actor externo al sistema político, que es el sistema judicial. En principio, la Fiscalía, después será el juez propiamente dicho. Y lo otro es que siempre la culpa termina siendo o de algún funcionario, algún gobernante, pero por debajo del presidente, o algo que tiene que ver por fuera de este gobierno, gobiernos anteriores o algo por el estilo, ¿no? Cuando uno ve lo que dijeron algunos analistas, periodistas, panelistas muy afines a la presidencia, da la impresión de que se ensayaron cosas como, bueno, ¿y qué pasa con Charles Carrera? ¿Y qué fue lo de Sendic? Es decir, como que hubo algún intento de abrir focos, que evidentemente esto tenía una dimensión que hacía un poco imposible cambiar el eje. Y además, a diferencia de lo que ha sido el éxito comunicacional del presidente a lo largo de todo este periodo, ya 3 años y medio, esta vez se vio que no estaba bien pautado todo, un gran nerviosismo. De parte de él en la conferencia del sábado. De parte de él en la conferencia de prensa, ¿no? Ahí da la impresión que les costó el asumir una situación, porque es la primera vez que tienen una crisis en la cual no es solo gobierno-oposición o un problema dentro de la coalición. Estaba oposición, socio de la coalición, gente del Partido Nacional, es decir, era un nivel de movimiento de olas mayor a lo que habían vivido hasta ahora, ¿no? Botinelli, cuando usted señala lo de minimizar, ¿le parece que el hecho de que él estuviera en Estados Unidos y esperara unos días para volver, que eran los días que él tenía previsto estar allá, y recién llegar al sábado, eso también formó parte de una estrategia, dejar que se calmaran un poco las aguas y después llegar o no? Bueno, no sé, no puedo presumir, lo que me da la impresión pero es si que... pero si se tomaba un avión y volvía en el momento, era una forma de decir, ok, si acá existe una urgencia. Sí, pero es probable que puede ser una interpretación que intento minimizar, puede haber sido, esto de repente dentro de 2 días cayeron los decibeles, o que no era fácil reaccionar. El tema había excedido lo que podían ser situaciones habituales. Y entonces, bueno, ¿cómo se va a enfrentar esto? Hubo alguna incongruencia, estar en Washington hablando en Nueva York, Washington, cuando habló de las instituciones. No, pero cuando habló de las virtudes del Uruguay, resulta que él está hablando y le está renunciando el ministro de Relaciones Exteriores, acusado de una irregularidad o otros titulares que salían en los diarios más graves, y hablando como este es el país ideal que venimos a presentar. Bueno, había lo que se puede llamar una disonancia discursiva entre lo que era el trasfondo y lo que él decía. No hubo una sola referencia. A mí me parece que si esto hubiera ocurrido hace 80 años, había que tomarse un barco, estar 20 días para llegar a Uruguay. Ahora, sobre todo desde la pandemia estamos ya como una cosa normal en nuestra vida, la teleconferencia, el Zoom, el Meet, lo que sea. Y bueno, podía haber, no que en una agenda complicada destinara 6 horas el presidente, pero podía haber hablado 5 minutos. Dice, bueno, mire, yo voy a volver, quiero dar este mensaje, paf, ¿no? Entonces, me parece que hubo cierta dificultad en reaccionar y además hubo con la conferencia de prensa la idea de decir esto se terminó, que es un poco la declaración de la coalición en el Senado. Ahí queda un poco, no del todo coherente lo de Cabildo, que firma esa declaración, y luego aparece la declaración de Cabildo, que es, abrimos el segundo acto, ¿no? Queda todo esto por delante. Y efectivamente las cosas que
nosotros señalamos en varios exposiciones, informes, es que Heber venía tambaleando, que se esperaba qué va a pasar dentro de unos días o como mucho algunas semanas, con el tema global de la seguridad pública, y que él había sido, digamos, no aprobado por la Cámara de Diputados, una resolución formal que manejó la insatisfacción con el estado de la seguridad pública, y no hubo ninguna reacción a eso. Y precisamente lo que tiene el ministro Martinelli ahora encima es que se le ha requerido, no solo de la oposición, por supuesto, pero del Cabildo Abierto y del diputado Subía, decir, bueno, ¿qué cambios va a hacer en seguridad? ¿Qué planes tiene en materia de seguridad? ¿No? Y un poco, bueno, la cúpula policial queda intacta, va a haber cambios en función. Y en el caso del ministro de Relaciones Exteriores, también venía Bustillo con una dificultad, que era que afrontaba dentro de poco el tener que dar explicaciones sobre el tema de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande. A él un poco lo salvaba, que es un poco difícil de entender para el grueso de la gente qué diablos tiene que ver una represa hidroeléctrica con la Cancillería, que es la política exterior. Es decir, no, mire, resulta que Salto Grande es igual que la UTE, pero depende de Relaciones Exteriores. Eso lo salva, ¿qué tiene que ver el canciller? Pero lo cierto es que la Cámara de Diputados formalmente pide que se remueva a todos los miembros uruguayos de la delegación, a todos los miembros de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, y además se busque la forma de que caigan las 30 y pico designaciones a dedo o directas que hubo, no de personas desconocidas, Militantes. Ediles, militantes, no solo del Partido Nacional, o mejor dicho, más que del Partido Nacional, de un solo sector del Partido Nacional, Aire Fresco, la 404, cuyos referentes son Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado, y en pequeña proporción del sector colorado de Coutinho, ¿no? Entonces, el nuevo canciller también tiene de todo lo pendiente que puede recibir un ministro cada vez que cambia, pero un tema picante, así como el ministro del Interior tiene el tema de la seguridad por delante, el ministro de Relaciones Exteriores tiene el tema de Salto Grande. Y yo le agregaría una cosa que no ha habido reclamos de nadie. Cuando uno miró toda la prensa internacional, sobre todo de habla española, digamos, pero de España, de esta región, incluso del resto de América Latina, Uruguay no fue una buena noticia. Es decir, las palabras que aparecían, sobre todo si es esos juegos en la computadora, que es qué palabras se mencionan y asociarlas. Estaba la palabra Uruguay, gobierno uruguayo, Paraguay, narcotráfico, narcotraficante, en algún caso el asesinato de un fiscal paraguayo. Fue en Colombia eso, ¿no? Asesinado en Colombia en la luna de miel, Pesci, una cosa así creo que era. Y bueno, el tema es que hay que salir a limpiar la imagen del país. Yo creo que a ninguno nos gusta que el país sea visto de esa manera. Y bueno, supongo que el ministro de Relaciones Exteriores tendrá ese problema en la cabeza. ¿Y cómo ¿no? ve los perfiles de estos dos nuevos ministros, tanto de Paganini, que pasó de Industria justamente a Relaciones Exteriores, como Martinelli? Bueno, yo creo que lo que veo importante es lo político, es decir, Nicolás Martinelli con Martín Lema, con Sadjian, el viceministro de Salud Pública, son tres personas muy cercanas entre sí, que podemos llamar de la nueva generación de la 404, de Aire Fresco, ¿no? El recambio, y muy cercanos a la persona de Luis Lacalle Pou. Es decir, en este momento está nombrando a alguien todavía más cercano de lo que tenía. O sea, de muchísima confianza. De muchísima no le genere confianza. problemas. Es verdad que los removidos son personas de su confianza. Guillermo Maciel, que no es blanco, es de origen colorado, no es un hombre que hizo carrera en el Partido Nacional, sino que fue a colaborar en la programación de los temas de seguridad de Luis Lacalle Pou, tanto que el hombre era
Aníbal Garcés y fue sustituido por Guillermo Maciel. Garcés fue anunciado como ministro del Interior si ganaba la calle Pou en 2014. Y bueno, al final fue a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y quedó Maciel. ¿Y en qué cargo quedó? En un ministerio que, si bien era blanco, no era de él, era de su rival en el Partido Nacional, Jorge Larrañaga, con la mano derecha de Jorge Larrañaga como director general. Bueno, Maciel era el representante del presidente, los ojos y oídos del presidente, como hay en todos los ministerios que no es de su propio grupo el ministro, ¿no? Ahora ya es un ministro de él. Ya Martinelli había sido puesto como director general del ministerio en sustitución de Calabria, hombre de Larrañaga. Y Paganini es de los hombres más directamente vinculados, de la mayor confianza, incluso asesor, es un técnico de altísimo nivel, Paganini, de Álvaro Delgado. Entonces, no me doy cuenta por qué la designación de Paganini. Él habló más del tema comercial, es decir, no es un hombre de la política exterior, ni de la política, ni de la diplomacia. Bueno, sí de la energía, no sé si por ahí no tiene algo que ver el tema Salto Grande, que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que encargarse de algo picante ahí, no sé. Pero sin duda, es un hombre de fuste y de total confianza. Es decir, hoy la torre ejecutiva, como se dice en la presidencia, tiene gente de su cerno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio del Interior. Y pensando en lo que han sido estos años, casi el 60% de los ministros que comenzaron ya no están, fueron removidos, renunciaron, etcétera. ¿Qué consecuencias trae eso? No, a ver, creo que de los gobiernos de post-restauración democrática debe ser el que hubo más cambios, pero todo depende. Si vemos los cambios, donde hubo más fueron del Partido Colorado. Y sí, todos tuvieron una motivación que no tuvo que ver con el gobierno, ni con ningún conflicto externo. Fueron todos conflictos internos del Partido Colorado. Pero Cardoso, por ejemplo, en turismo... No, me refiero... me expliqué mal. Que haya habido reclamos, claro, sino que estalló... Tomaron antes la decisión en la interna del Partido Colorado. Que estalló además dentro del Partido Colorado, ¿no? Claro. Tanto es así que el caso del Ministerio de Turismo es interesantísimo, porque renuncia el ministro, se dice quién va a ser el sucesor, y todos los anuncios se hacen en la casa del secretario general del Partido Colorado, de Sanguinetti, como que era un tema que no tenía que ver el gobierno como tal ni la presidencia. En general fueron todos manejados como ahí se mueve el Partido Colorado. Después sí, el conflicto presidente-cabildo abierto, ¿no? Pero como rechines internos de gobierno me refiero. Este es el que viene multifacético, claro, para decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que podría estar en el borde fue la sustitución de Carolina H., pero que en realidad el comienzo del conflicto es un conflicto dentro del Partido Colorado también. Botinelli, brevemente, porque ya tenemos que ir cerrando, pero esta es la gota que derramó el vaso. ¿Esto va a afectar la imagen del presidente? ¿Se puede ya saber eso? ¿Se verá en un tiempo? Saber no se puede hasta que se mida. En ese sentido... Pero sospechar quizás... No, hay que ser muy precavido, porque muchas veces imaginamos repercusiones que no ocurren y otras veces pensamos que no pasa nada y uno se sorprende, claro, las reacciones. Lo que sí es verdad que se nota que en el sistema de poder, llamémoslo así, no solo el sistema político, hay un deterioro de la imagen en cuanto al poder del presidente. Se lo ve que está, un poco herido, digamos, por estos acontecimientos. Si eso después se repercute en la opinión pública, se verá. Pero no se lo ve con la potencia que se lo veía hasta ahora. E incluso el alejamiento de la FLUF, que no sabemos cuánto se aleja, porque al no ser un cargo institucional puede seguir asesorando de otra manera, pero también creo que baja ese poder que él exhibía ante los medios, el periodismo, etcétera, ¿no?
Oscar Botinelli, como siempre, un gusto escucharlo. Muchísimas gracias. Por favor. Muy bien, llegamos al final entonces este miércoles en La Letra Chica. Jorge Temponi. 2 puntualizaciones para cerrar, o 2 apuntes si se quiere. Por un lado, estamos, no es secreto para nadie, en una zafra periodística. Están pasando muchas cosas en el país y nos vienen acompañando masivamente. Gracias por estar y es muy placentero para nosotros saber que hay tantas y tantos del otro lado. Muchísimas gracias. Y se viene sobre ciencia muy picadito con muchos temas. Te menciono 2 claves, me animo a decir para el presente y el futuro. Aunque no soy Vila, me animo a decirlo. Diga usted. Inteligencia artificial, propiedad intelectual y patentes. Impresionante. Quédense en la pantalla de TV Ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Chau.